Bueno, hoy es 22 de octubre y estamos con Ana Cristina Santos Pérez. Eh, por favor, dinos tu nombre completo, tu edad y a qué te dedicas actualmente. Soy Ana Cristina Santos Pérez, tengo 53 años, soy de la generación del glorioso 60. Actualmente soy doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM y soy académica de tiempo completo en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana. Hablando de la biblioteca, ¿nos puedes describir a grandes rasgos así las secciones en las que compone la biblioteca, sus acervos? Sí, la biblioteca, aunque es considerada principalmente como biblioteca universitaria, es decir, que tiene un acervo general, un área de consulta, una biblioteca, una hemeroteca, también tiene importantes acervos como lo que denominamos el área de acervos históricos, donde tenemos documentos y publicaciones de los jesuitas, de la orden de los jesuitas, y también un fondo antiguo de 1500, 1600, 1700, o sea, de diferentes materias, pero tenemos esos libros con esa cronología. También fondos documentales, fondos fotográficos, como el de Mariana Jampolsky, que también es de reciente adquisición, y el que nos ocupa, que es el fondo fotográfico El Heraldo Gutiérrez Vivo. Desde el punto de vista de la bibliotecología, cómo se define lo que es un documento fotográfico o un documento visual? ¿Cómo? Uh-huh. Fíjate que esto es interesante porque la bibliotecología en su tradición se ha ocupado fundamentalmente de los documentos escritos, del texto, principalmente del libro incluso. Con el paso de los años ha ido, y dado que es lo que busca la comunidad como fuente de información, se amplían estos documentos, y la fotografía tiene escasos años, ni siquiera décadas, escasos años de integrarse como objeto de información. La fotografía no solamente es la cuestión de recuperar aspectos históricos o lo que hacen un poco los historiadores, ¿no?, de rastrear escenarios del pasado, sino sobre todo que la fotografía tiene un comienzo con el fotógrafo, pero continúa su historia hasta el momento en que un usuario la ve. Entonces, esta conjunción de lo visual con lo intelectual, no necesariamente que armemos todo un discurso fotográfico o visual de la fotografía, no, sino lo que nos significa, en términos de significado, el momento que está ahí retratado. Entonces, digo, la bibliotecología, que tradicionalmente ha catalogado libros o la escritura, tiene frente a sí un nuevo reto, que es la catalogación de las fotografías. Porque no solamente se trata de decir, bueno, esta es una fotografía en blanco y negro, veo aquí a 3 personas, están en el Zócalo, sino un poco, no tanto tampoco la interpretación, sino describir, aunque yo no sepa, por ejemplo, en este caso del fútbol, que hay tantísimos jugadores, es necesario revisar la historia, es necesario ir a otras fuentes para describir ese objeto, no quedarnos nada más con lo que en lo inmediato vemos. ¿Por qué es importante para la biblioteca tener estos fondos fotográficos? Sí, la Biblioteca Francisco Javier Clavijero, como decía, aunque es considerada una biblioteca universitaria, es también coleccionista. La biblioteca tiene grandes fondos, como ya he mencionado, y pues enriquece su función, no solamente de proporcionar la información que se requiere para
asociada a los planes y programas de estudio, sino también para la investigación, también para la ciudadanía. La biblioteca está abierta también para cualquier ciudadano que quiera venir, se registra, entra y puede consultar los fondos sin ningún problema. Evidentemente tiene que pasar por una serie de, ¿no?, de registros, requisitos, pero la biblioteca está abierta. Entonces, es un enriquecimiento de sus fondos contar siempre con una variedad de objetos de información. El proceso cuando llegan las fotografías que realizan dentro de la biblioteca para manejarlas, ¿cuál es? Bueno, lo ideal sería que ya tuviéramos el equipo necesario para cuando llega una donación. Generalmente las donaciones son grandes, por miles de piezas. Esta del Fondo del Heraldo son cerca de 70,000 piezas que hay que identificar como originales. Viene también muchas copias y faxes que en aquella época se fueron enviando al periódico. Ya ves que los periódicos, ¿no?, los diarios se van transmitiendo cierta información. Todo eso hay que expurgarlo porque no es propio del Heraldo. Nosotros trabajamos solamente con el Heraldo. Bueno, cuando llega un fondo, lo que hacemos es identificarlo, ver cómo vienen las condiciones, que no vengan húmedas las piezas, que vengan empacadas, sin bacterias o animales, ¿no? Entonces, primero es un reconocimiento físico del fondo y después ya se va, generalmente también siempre traen un listado, vamos revisando que las cajas tengan lo que dice el listado, ¿no?, el contenido. Y posterior a eso identificamos con qué podemos empezar, porque como comento, es amplia una donación, entonces hay que ir viendo con qué vamos comenzando. Aquí es importante decir que los fondos se catalogan como vienen. El fondo de la Copa Mundial del México 70 no es un recorrido histórico. Como llega a la caja, adentro están los sobres y lo que traen los sobres es cómo se va organizando la catalogación. No vamos ordenando, no, pues esta fotografía es del partido de México-Rusia y esto es de las calles. No se hace esa selección, sino que tratamos de respetar lo que denominamos el orden original de la donación y cómo fueron empacados esos sobres. Después catalogamos, los subimos a un sistema casero. Ahora estamos tratando de migrar eso a un sistema más robusto para que ya el usuario pueda identificar ahí ver el fondo, pero apenas estamos en esa etapa. ¿Cómo fue la historia de cómo llegó ese fondo aquí a la biblioteca? Sí, fíjate que la historia del Heraldo es interesante porque tiene un inicio y un clímax de producción desde los 60, 70, 80, ¿no? Toda esa parte del siglo XX. En el 2003 es adquirido por José Gutiérrez Vivo, pero ya conocemos la historia de este periodista, se exilia y deja todo ese fondo y varias cosas más en bodegas de una familia que ahora sabemos que se llama Valderas, pero deja esas cajas en resguardo de esas bodegas. Cuenta la historia por ahí que él promete regresar por ellas, pero pues no, las circunstancias se lo impiden y la familia, pues ¿qué hace con esas? Es una barbaridad de cajas, ¿no? ¿Qué hace con esas cajas? Entonces, una integrante, una sobrina de esa familia, fue exalumna de la Ibero. Entonces, es ella la que le propone a la familia donarlas aquí. Se comunica. No fue tan fácil que
en términos administrativos, que la universidad aceptara la donación, porque ¿a dónde la poníamos? ¿No? ¿Y con qué, quién la va a trabajar? ¿Cómo se va a organizar? Pero Tere Matabuena, que tiene un ojo para todas estas cuestiones, ¿no? de la adquisición de obras o fondos específicos, particulares, con valor, ella dijo, pues aquí la pongo, le hago un espacio y la alojamos acá. Llegó en febrero de 2017 y pues la hemos ido abriendo poco a poco para catalogarla. Uh-huh. Las piezas con las que cuenta el fondo del Heraldo Gutiérrez Vivó en total dijiste eran 70,000. Uh-huh. Más o menos, ¿de qué temas son esas 70,000 fotos, a grandes rasgos? Sí, pues es la historia la historia gráfica del Heraldo, desde el 65 hasta los 2000. Manifestaciones, niños, obviamente traía el fondo no viene acomodado así, yo lo estoy denominando fondo, pero vienen los sobres, ¿no? Del movimiento estudiantil del 68, las originales, esas fotografías que se han difundido una incontable número de veces, ¿no? En todos los medios, ahí están estas originales del Heraldo. Los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial México 70, el torneo de barrios que se hizo en los 80s en la Ciudad de México, desde luego la nota roja también trae cuestiones de relaciones exteriores, ¿no? de México y visitas de otros presidentes, pues es lo que ha documentado. De México. Sí, yo creo que el 90%, algunas cosas traerá de Puebla, pero es lo menos, eso por alguna razón. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos tenemos las sedes por donde pasó la antorcha, ¿no? Pero poco, la mayoría es Ciudad de México, de hecho es Ciudad de México. Uh-huh. Descríbenos la sección del Mundial de 70, ¿qué fue apareciendo? Ajá, pues hay de todo, desde las escenas de las escuadras, cuando se toman la fotografía oficial, los palcos abarrotados, ¿no? Eso es muy interesante, ver el griterío, porque no hay que perder de vista que veníamos nosotros de un momento difícil del octubre del 68, que aunque ya había menguado un poco la efervescencia con los Juegos Olímpicos, en el 70 seguía latente, tanto que terminó también en el 71, ¿no? Con el Jueves de Corpus. Y es interesante ver cómo la gente enardece ante los goles, aunque no sean de México. Obviamente, México era pues el gran campeón en el imaginario, pero cuando pierde México, cuando sale del Mundial, pues fue Brasil. Entonces se celebra el triunfo de Brasil, se celebra tanto como si fuera el de México. Entonces esa efervescencia en las calles, ese griterío, los jóvenes arriba de los camiones, por ahí sale una fotografía del Púas encima ¿no? Gritando arriba de su carro, todo Paseo de la Reforma, Juárez, Valderas, todo eso lleno de gente festejando. En el Mundial fue la primera vez que se asistió al Ángel, ¿no? en carro y marchando. Desde luego todas las escenas de los partidos de México, los acercamientos de su portero, Nacho Calderón. Escenas secuenciadas de ciertos partidos, ¿no? Cuando va la bola, cuando se acerca con el delantero, cuando la mete, etcétera.
La vendimia, muy interesante, la vendimia fuera de los estadios, sobre todo del Azteca, ¿no? Lo que se vendía, los souvenirs, la afluencia de la gente cuando va llegando, cuando va saliendo, los camiones de los equipos, pues de todo, hay de todo. Y el usuario de esa información se puede recrear ahí la pupila porque no se cansa uno de verlo. No es necesario ser un aficionado del fútbol, y a eso voy cuando digo de la fotografía como objeto de información. No es necesario que yo quiera ahí recrear la historia de la Copa, sino el solo hecho de ver una masa de una masa popular en las gradas gritando al mismo tiempo, sin diferencias ni nada, sino todas se amalgama ahí. Eso es muy interesante. ¿Y de los fotógrafos qué sabemos? De los fotógrafos hay 2 o 3 que se repiten del México 68. Los fotógrafos de los Juegos Olímpicos son los mismos del movimiento. Yo creo en la mañana iban al Lecumberri y por la tarde estaban en Villa Panamericana. Y en los 70 se repiten como 2 o 3 por ahí, que son también, ya vienen del 68. Pero ahí es cuando empieza también ya otra generación de fotoreporteros que van cubriendo la cuestión deportiva. Fíjate que es muy interesante también decir que la fotografía deportiva no necesariamente retrata el deporte, sino es el cliqueo, ¿no? Va narrando pues esta cotidianidad del México 70, pues que de lo que ya se ha hablado bastante, pero que en las fotografías pues se confirma o se encuentran nuevos elementos. Uh-huh. ¿Crees que haya diferencia entre las fotografías de esta sección y las de otros periódicos que también cubrieron el evento aquí en México? Aquí cuenta, para identificar la originalidad de las fotografías de la sección del México 70, es importante también revisar la historia del Heraldo, el diario que piensa joven, ¿no? Porque ese diario en 1965, cuando se inaugura, entra con todo, con mucho dinero, con mucho equipo, con un fuerte, una fuerte plataforma para su difusión. Entonces, ellos integran una vasta comunidad de fotoreporteros. Yo creo que es el diario, es el momento del diario El Heraldo de México, esa época, los 60s, los 70s. Entonces, no es tanto lo que fotografían, sino la cantidad de clics y toda la cobertura que hacen, pues sí rebasa al mismo Excelsior, que estaba también, ¿no?, en esa época, El Día, los periódicos deportivos que, aunque tienen presencia, pero aquí cuenta la cantidad de fotoreporteros, la plantilla de fotoreporteros y la tecnología que usan para la toma, ¿no?, las cámaras, el revelado, etcétera. ¿Por qué dirías que es importante que se mantengan estas secciones, estos fondos disponibles para los investigadores, para la gente? ¿Por qué vale la pena mantenerlos, conservarlos? Uh-huh. En general es importante mantener todos los fondos documentales, sean escritos o iconográficos. Es importante mantenerlos porque son la huella de nuestro paso, es la memoria fija. Fija no quiere decir que no haya nada más que decir de eso, sino que es el momento que ocurrió en tal o cual circunstancia, en tal o cual coordenada.
las bibliotecas, los archivos, todo fondo documental proviene de nuestra necesidad humana de recordar, de mantener una memoria. Es una cuestión ontológica. No podríamos prescindir de esos fondos porque la humanidad tendría que comenzar cada día, ¿no? De cero, si no contara una memoria, un acervo donde ya está plasmado lo que se vivió en 1970. Estoy hablando en particular del archivo, pero en general todo fondo debe mantenerse como un deber pues del ser, porque ahí es donde está su huella como individuo y desde luego la colectividad, ¿no? Que va trazando el camino. ¿Qué dirías que aporta esta sección en particular al conocimiento que ya se tenía sobre el Mundial de México 70? ¿Qué le agrega? Primero hay que tomar en cuenta que son los originales, ¿no? Las piezas originales, ni siquiera el tener el periódico, el recorte del periódico sigue siendo una copia. Esas son las piezas originales que por sí, su materialidad ya nos está dando una historia. El diario, el fotoreportero toma la fotografía, el diario la imprime, pero le hacen anotaciones diversas. La fecha, si se va a publicar o no, rayan la imagen porque dicen esta nada más, esta parte, esta otra ya no, que no se vea, o ponle un fondo, ¿no? Los recortes que traen por atrás, traen, cuando fue publicado, el pie de imprenta, el pie de nota, alguien la recortó y se la pega. Bueno, hasta las marcas del Durex, todo eso nos va diciendo algo de ese objeto, de su materialidad. Entonces, pues son las piezas originales. Ya de entrada ahí tenemos una historia que contar y que narrar, que descubrir. Y ya en el contenido, ahorita estamos ya en el siglo XXI. Hay una generación, o sea, las generaciones que vienen ya no van ya no tienen esto cerca. Cada vez el tiempo se va haciendo, ¿no? En periodos de tiempo más largos, lapsos más largos, y entonces esto dice algo sobre todo para las nuevas generaciones. Nuestro deber, los que ya estamos aquí, es precisamente ir dejando como Hansel y Gretel, ¿no? las huellas, las migajitas, para que esas nuevas generaciones también reconstruyan su historia a partir de ese pasado. Entonces, es esa la intención final de mantener acervos, y lo que se descubriría, pues permíteme el juego de palabras, está por descubrirse, ¿no? Muy bien, Ana. ¿Quisieras agregar algo sobre el fondo, sobre la sección o sobre cualquier cosa? Sí, solo hacer un llamado a toda la comunidad de la Ibero o no, a la sociedad en general, que no deje de asistir a las bibliotecas. Ahí está la respuesta al enigma, al problema, a la ruta trazada a la felicidad, las 7 maravillas y todas las que más quieran descubrir. Y en particular esta biblioteca, que tiene una riqueza incalculable, que todavía hay muchos fondos, muchos objetos de los que se puede decir algo, que seguramente le tocará a las generaciones que vienen, ¿no? Y que no dejen de visitarnos. Está abierta para la sociedad, para la investigación. Es una biblioteca única, yo diría, por esa riqueza de acervos con los que cuenta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ti, Samuel. Perfecto. Ana, platícanos, ¿quién era el dueño del periódico El Heraldo, el diario que piensa joven? Sí, bueno, este diario surge en la década de los 60, en 1965 en particular, y el dueño es el famosísimo Gabriel Alarcón Chargoy, que
después tiene la editorial Alarcón, que genera Teleguía y otras publicaciones que son básicamente para el entretenimiento. Es muy importante esto porque el hidalguense de origen va creando su historia en el círculo político de Puebla, al amparo de este señor también muy famoso, William Jenkins, un gringo que, ¿no?, como mecenas de los políticos, de los grupos políticos, y eso lo hace compadre, muy amigo de Gabriel Alarcón, de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces el diario surge para darle visibilidad a las acciones del gobierno. Gabriel Alarcón siempre se manifiesta y se reconoce y se identifica como guadalupano, conservador, anticomunista. De hecho, el diario tiene esta sección de Agustín Barrios Gómez, una sección cultural de los domingos, donde habla de manera grotesca sobre el movimiento hippie. Aquí lo interesante de este diario, a mi juicio, es que, y conforme he ido viendo las fotografías, es que no obstante ese discurso del periódico, del Heraldo de México, la fotografía es un punto de inflexión en el discurso de este diario, porque al pie de las fotografías trae una nota, ¿no?, que va alineada a ese discurso, pero la fotografía de pronto puede decir otra cosa. Por ejemplo, en el México 68, que hizo mucha fotografía, los fotoreporteros del Heraldo no tenían, o sea, ningún fotoreportero tenía permiso de tomar, por ejemplo, fotografías en la UNAM, cuando estaba el ejército dentro, el 18 de septiembre. Pero muchos fotoreporteros audaces se metían, tomaban fotos, en Lecumberri también, y luego lo revisaban los soldados. Y ellos, por ahí hay un video interesante que se graba posteriormente, se meten los rollos en los chones, ¿no?, para que no los pesquen. A muchos se los encontraron, los destruyeron, pero muchos otros no. Entonces esas fotografías, cuando el fotoreportero hace la toma, no está pensando en el discurso del diario, sino está tomando conforme lo permiten. Lo mismo pasa con la Copa Mundial. Toma conforme tiene la ocasión el fotoreportero, ¿no?, que hay que ser muy ducho también para tomar el momento preciso de la escena. Y eso me parece maravilloso porque al final la fotografía nos dice algo diferente a esa nota, ¿no? Y esa es la historia que hay que ir recreando en la investigación y en la práctica visual. Del trabajo de los fotógrafos, ¿qué nos dirías de esta sección del Fondo El Heraldo Gutiérrez Vivó respecto a las partes técnicas del material fotográfico? Sí, para 1970, el Heraldo es de los primeros, si no es que el primero que usa fotografías a color. Para 1970, la gran mayoría, digamos el 80%, son fotografías, son tomas en blanco y negro, son revelados, plata gelatina, y la mayoría son blanco y negro de 13 por 20 centímetros. Esas son las dimensiones, la dimensión estándar. Pero también vienen muchos negativos de 4 por 4 e incluso chiquititos de 2 por 4. Hay transparencias también. Y es importante señalar que una gran cantidad de estos negativos y transparencias vienen como mojados. Pues se les ve por ahí marcas de agua que están en tratamiento. No contamos con las herramientas para una gran limpieza, una limpieza profunda. Yo creo que eso ya no.
Yo creo que hay que cortar ahí. Ok. A ver, A ver. decir otra cosa? Sí, sobre la esto, parte a ver, técnica? sí, Porque decir. se me ocurrió pensar Ujú, para que... ajá, A ver, muchas personas cuando ven la foto pues, solo ven una imagen y no se dan cuenta de todo el proceso que está detrás, del esfuerzo que ajá, hizo el fotógrafo, de esto que llamabas la atención, ajá, de todas los clics que dio y al ajá, final se decidió uno o no se ajá, decidió publicar ninguna, ¿no? ajá. Este, más o menos como qué porcentaje del total de fotografías, cuántas fotografías son en total de la sección Ajá. y qué porcentaje calculas tú más o menos que se publicó finalmente en el diario. Ujú. Sí, bueno, la sección del Fondo El Heraldo, correspondiente a la Copa Mundial de México 70, está conformado por un poquito más de 4,000 piezas, entre positivos y negativos. Em, Son muchísimas fotografías, porque los fotoreporteros están, como hemos visto en los campos de fútbol, alrededor de la cancha y toman, todo el tiempo están cliqueando. De eso, no obstante que el Heraldo se eh, caracteriza por una gran producción gráfica, pues de 4,000, yo creo que ha de haber sido un 10%, por mucho, exagerando, ¿no? A lo largo de todo el mes, de mayo a junio. Entonces, sí es una labor ardua esta de estar capturando la escena y después el revelado y después la selección de lo que se va a publicar. Aquí en este archivo tenemos las que se publicaron y hasta las que no se publicaron. Hay, como comentaba, en varias ocasiones hay una secuencia incluso de tomas. Una que a mí me llama la atención, que no dejo de mencionarla porque me parece simpática, es el portero de Bélgica que sale muy mono con su boina, ¿no?, a porterear y le meten el primer gol. Y entonces se quita la gorra y la cuelga por ahí. O sea, lo que quiero decir es que también lo que está pensando y sintiendo el jugador también se puede recrear en ese momento, al momento de ver una secuencia de fotografías. Lo que se vive, la tensión, la adrenalina que se está viviendo, no solo como espectador desde un palco, o ¿cómo se llaman? Las gradas, sino también, o sea, nosotros como espectadores de la fotografía estamos también en la cancha, ¿no? Nosotros como espectadores de la fotografía de otra época y en otro momento estamos también en las gradas. Entonces, ese cúmulo de sensaciones, emociones, imaginación, visualizaciones también forman parte de la historia de la fotografía. ¿Quieres agregar algo más? Yo creo que ya, con eso. Muy bien. ¿No se quedó nada ahí? No, yo creo que no. Yo creo que no.